Abran sus Biblias en el Salmo 73. Los voy a poner en mute. Salmo 73. Voy a dar lectura. El tema de esta tarde es la tentación de la codicia. Es el tema de esta tarde. En este salmo vamos a ver cómo este hombre, Asaf, batalló con la codicia y tuvo la tentación y por poco resbalaron sus pies. Asaf era un músico en la casa de Dios, en el templo. Era alguien que componía canciones, era alguien que dirigía las alabanzas a Dios en el templo. Y él escribió este salmo. Le vamos a dar lectura al salmo y después oramos. Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. La lectura de la palabra de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora nos ponemos en tus manos al abrir tu palabra, al leerla, Señor, al exponerla. Y queremos aprender, Señor, acerca de la experiencia de este hombre, Señor, que fue tentado, acerca de la envidia y la codicia al ver la prosperidad de los impíos. Te pedimos que nos ilumines con tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu Santo abra el corazón, así como abrió el corazón de Lidia cuando Pablo predicaba, Señor. Así que en esta tarde abras nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en buena tierra y produzca fruto que lleve gloria a tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, así te lo pedimos y para tu gloria. Amén y amén. El tema de esta tarde, la tentación de la codicia. La idea principal
es esta. ¿Cuál es la idea principal? Es simplemente de qué se trata el sermón. ¿Cuál es la idea general? Que nada le falta al cristiano que conoce y camina con su Dios, porque en Él encuentra toda su satisfacción. Lo voy a volver a repetir. La idea principal de nuestro sermón es que nada le falta al cristiano que conoce y camina con su Dios, porque en Él encuentra toda su satisfacción. Veremos 3 puntos. Punto número 1, cómo viene la tentación, versículos del 2 al 14. Punto número 2, cómo salir de la tentación, versículos 15 al 20. Y punto número 3, cómo sacar provecho de la tentación, versículos 21 al 28. Los pensamientos y deseos del corazón no escapan a Dios al darnos este mandamiento, el 10º, el final. Si tenemos en cuenta que los otros 9 son acciones, son deseos, son cosas que hacemos con nuestras manos. Hurtar, adulterar. Todos los mandamientos son cosas que se llevan de hecho, que se practican. Tener otro Dios fuera de Dios, adorar imágenes, todas estas cosas, quebrantar el 7º día. No honrar a los padres, lo hacemos con acciones, pero este mandamiento de no codiciar, este mandamiento se enfoca en lo más íntimo, en lo profundo del corazón, porque nadie puede ver la codicia. Nadie puede ver si hay codicia en mi corazón o en tu corazón. Podemos ver el fruto de la codicia de alguien, ¿verdad? Pero no podemos ver cuando la codicia se gesta, se nace en el corazón, porque se inicia en lo más profundo. Jesús dijo en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos. Están viendo, son los mandamientos. Los falsos testimonios, las blasfemias. Jesús dijo que del corazón salían, y en Mateo 6:21 dijo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces este mandamiento es muy importante de cuidar nuestro corazón. El 10º mandamiento nos advierte, da una advertencia y nos dice, Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí la pregunta no es si nosotros codiciamos, porque de hecho todos codiciamos más de alguna cosa. El hombre que no tiene codicia es aquel que nada le mueve, que nada le causa felicidad, que nada le causa tristeza. En el hinduismo tienen como fin llegar a una posición espiritual donde nada desean, No tengo deseos de nada. Yo no deseo ni atender a mi familia. Yo no deseo ni tener una esposa. Yo no deseo ni tener una buena salud. Yo no deseo nada. O sea, están en un estado neutral completamente, que no desean nada. Y ellos alcanzan el nirvana, así le llaman. El Buda llegó a un estado de nirvana. Dejó a su esposa, dejó a su familia y llegó a un estado donde no deseaba nada. Una vez Alejandro el Magno visitó a una persona que había alcanzado el nirvana y no deseaba nada, y le dijo a Alejandro Magno, que era muy rico, era el emperador, y le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y él, como estaba en ese estado de no desear nada, dijo, muévase poquito que me tapa el sol. No deseaba nada. Entonces nosotros deseamos cosas. ¿Quién no desea estar mejor con su familia? ¿Quién no desea casarse? El hombre es una fuente de deseos, de anhelos. Deseas una buena comida. Hay cosas lícitas y cosas ilícitas. De lo que nos está hablando el texto es la codicia como un deseo incontrolable e intenso por tener lo que le pertenece a otro. Hay deseos lícitos y es inherente al ser humano. Venimos con eso. Es lo que nos mueve. Trabajamos porque deseamos alimentar a nuestra familia, trabajamos porque deseamos pagar la renta y tener un techo, pero estos
Este tipo de codicia es un incontrolable e intenso deseo por tener lo que le pertenece al otro. Y aquí hay un riesgo. Cuando alguien tiene codicia o está en la tentación de la codicia, es una destrucción porque la codicia es un engaño. Dice en 1 de Timoteo 6, 9 y 10, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Si ven ahí, tentación y lazo. ¿Qué es un lazo? Es algo que te aprisiona. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El engaño de la codicia es destructivo, es esclavizante. Y se extraviaron de la fe, o sea, se extraviaron de la fe en Cristo. Y fueron traspasados de muchos dolores. Esto es algo que nos debe de prender las alarmas, que los cristianos no somos ajenos a esta tentación, a que nos desviemos de la fe, a que nos quitemos nuestra vista de Cristo y pongamos nuestra vista en lo material y pongamos todos nuestros afectos y demos rienda a nuestro deseo incontrolable de tener lo que a otro le pertenece, lo que otro logra. Al codiciar lo de nuestro prójimo, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos mostrando? Mostramos descontento por lo que tenemos y por lo que no tenemos. Cuando mostramos la envidia o la codicia, saca de nosotros ese descontento, porque no estamos satisfechos con lo que tenemos, pero anhelamos lo que no tenemos. Y con esto decimos que Dios es injusto como me tiene. No es justo como Dios me tiene. ¿Por qué Dios me tiene así? Entonces, hacemos un reclamo también a Dios. Y al mismo tiempo enseñamos el orgullo que hay dentro de nosotros, porque decimos, yo merezco estar mejor. ¿Cómo es posible que a aquel impío le vaya mejor que a mí? Los hijos de Dios no estamos exentos de la tentación de la codicia. Ese es nuestro tema el día de hoy. La tentación de la codicia es algo con lo que todo el tiempo batallamos. Unos más, otros menos, pero todos está. La tentación a la envidia, a la codicia. Es aquí donde el salmista nos enseña, en el Salmo 73, un salmo de Asaf, que nos enseña el trabajo que él pasó cuando puso sus ojos al ver la prosperidad de los impíos. Lo vamos a ver, como ya mencioné, en 3 puntos. Punto número 1, cómo viene la tentación de la codicia, versículos 2 al 14. Punto 2, cómo salir de la tentación, versículos 15 al 20, y cómo sacarle provecho a esta tentación, versículos del 21 al 28. Vayamos a nuestro primer punto, cómo viene la tentación. El Salmo 73, Salmo de Asaf, empieza de una manera abrupta o arrebatada, se puede decir. Salmo 73, verso 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Él empieza con este principio. Este principio para él fue fundamental para pasar esta prueba. Que Dios es bueno. Que Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. La bondad de Dios es especialmente en favor de su pueblo, de sus escogidos. En la gracia común de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es la gracia común de Dios? Que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Es gracia común para todos. Dios hace llover para justos e injustos. Dios hace que produzca la tierra para incrédulos y para creyentes, para impíos y para santos. Pero la bondad de Dios siempre es permanente para aquellos que creen en Él. Ya lo vimos en el Salmo 46. Que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice que Dios está en medio de ella, de la ciudad de Dios, de sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios está en medio de su pueblo, Dios está con los suyos de una manera especial.
Este principio fue lo que fortaleció a Asaf en la tentación. ¿Cuál era el principio? Ciertamente, de verdad, es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y lo vemos con los hombres de Dios a través de toda la Biblia. Cuando Job entró en la tentación, que Dios le quitó todo, perdió su salud, él se mantuvo con un principio inamovible en la omnisciencia de Dios. Dijo, mas él conoce mi camino. Job 23:10. Jeremías, un profeta, su principio fue la justicia de Dios. Él dijo, justo eres, oh Jehová, para que yo dispute contigo. O sea, yo no voy a pelearme contigo, tú eres justo. Jeremías 12:1. Su principio, su fortaleza fue la justicia de Dios. El principio de Habacuc, este profeta, fue la santidad de Dios. Él dijo, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Habacuc 1:13. El salmista aquí en el Salmo 73, ¿cuál es su principio? La bondad de Dios. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Los limpios de corazón pueden estar seguros que cualquiera que sean las pruebas, las tentaciones que sufran, verán el rostro de Dios. ¿Qué es ver el rostro de Dios? Recibir su favor, gozar de su favor. Cristo lo dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Versículos. Continúa el salmista diciendo cómo es que le vino la tentación. ¿Cómo es que entró en la tentación? Versículos del 2 al 14. Después de su confianza y seguridad en Dios, nos dice él cómo le vino la tentación. Versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cómo le vino la tentación? Porque observó. Tuvo problemas, tuvo dificultades. Dice, casi caigo, casi resbalan mis pies. Cuando casi resbalas, te estás y tienes problemas, te quieres agarrar de algo y por poco y caía. Por poco y resbalaran sus pies. ¿Por qué? Porque tuvo envidia. Y estamos hablando de alguien que estaba en el templo, que componía cantos, alguien que servía a Dios, alguien que estaba con Dios. No es de sorprendernos que la envidia nos alcance o que la envidia llegue la tentación a nosotros. ¿Quiénes son los arrogantes? ¿Quiénes son los impíos? Aquellos que ni en cuenta tienen a Dios, aquellos que caminan lejos de Dios, aquellos que no honran a Dios absolutamente nada ni lo toman en cuenta en su vida. Porque tuvo envidia de ellos. ¿Qué es la envidia? Él quería ser como ellos. Él quería tener lo que ellos tenían. En el verso 4 al 9 describe el carácter de estas personas. ¿Cómo es un impío? Bueno, no tienen congojas por su muerte. ¿Qué es congojas? No se apuran. Ellos jamás piensan en la muerte. No piensan en el día en que van a morir. Parece que todo les va bien toda la vida y no tienen congojas, o sea, preocupación por su muerte, pues su vigor está entero, o sea, están fuertes, están sanos. No pasan trabajos como los otros mortales. Por lo regular, todos nosotros pasamos dificultades, trabajos para poder pagar la renta, para poder subsistir, nos preocupamos, queremos tener bienestar y todo, y tenemos que trabajar para ello, pero ellos no pasan trabajos como los otros mortales. Parece que nunca nada malo les pasa, ni son azotados como los demás hombres. En el tiempo de Asaf, era azotado. ¿Qué es eso? Podía sufrir enfermedades, podía sufrir calamidades, podía sufrir escasez, podía sufrir desprecios, pero los ricos parece que nadie los desprecia, que todo mundo los alaba, que tienen todo, y parece ellos que no tienen necesidad absolutamente de nada. Y como estos hombres tienen absolutamente todo, dice el verso 6, por tanto la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura.
logran con creces los antojos del corazón. O sea que cualquier cosa que a ellos se les antoja, cualquier cosa que ellos quieren, la alcanzan y la logran. ¿Qué es con creces? Con abundancia. Con abundancia logran los antojos de su corazón. No describe esto a los ricos, a las personas soberbias y altaneras, que ellos obtienen todo lo que quieren, cuando lo quieren, a la hora que ellos quieren. Dice que hasta con los ojos les saltan de gordura, o sea, la abundancia se les ve por encima. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, algo típico de los impíos, aunque no sean ricos. Los impíos se mofan de lo que hicieron. Cuentan con orgullo las maldades que hacen el fin de semana, el lunes en el trabajo, cuentan con orgullo a dónde fueron, con quién bailaron, qué fue lo que, o sea, cuánto tomaron, cuánto hicieron, y presumen lo que ellos hacen, o sea, se mofan. ¿Qué es mofarse? Se glorían, se autoexaltan ellos mismos, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, con orgullo, ven a la gente de arriba hacia abajo, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, o sea, ofenden a Dios y parece que nada les pasa. Retan a Dios, blasfeman el nombre de Dios y parece que nada les pasa. Dice el verso 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. O sea, hasta el pueblo de Dios estaba bajo su dominio, bajo su violencia, estaban bajo este tipo de personas. Dice, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. No es una descripción del hombre que no conoce a Dios en estos tiempos, cómo actúan, cómo son. ¿Conocen gente así? Pero dice, aquí está el peligro. ¿Cuál fue el peligro? ¿Cómo le vino la tentación a este hombre? ¿Cómo empezó a envidiar lo que el otro tenía? Acuérdense, nuestro tema es la tentación de la avaricia, de la envidia. Versículo 13. Este es el meollo de la tentación. Por eso es una tentación fuerte para él poner sus ojos en los impíos, poner sus ojos en los que no conocen a Dios, anhelar lo que ellos tenían, desear cómo vestían, desear los viajes que hacían, desear las fiestas que tenían, desear todo lo que ellos hacían. Él dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Estaba a punto de caer, a punto de resbalar. Dijo, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. O sea, no me ha servido de nada apartarme del pecado, porque yo estoy más fregado que ellos. Versión en lenguaje sencillo. Yo que sirvo a Dios, yo que me aparto del pecado, he sido azotado todo el día. Tengo congojas, tengo dolores, tengo problemas para completar mi renta, tengo problemas para vivir en este mundo. Yo que sirvo a Dios, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Por eso dice, casi resbalan mis pies. Y lavado mis manos en inocencia. ¿Se fijan que era alguien santo? Hay un contraste entre el impío y el que sirve a Dios. Dice, he limpiado mi corazón. O sea, había sacado lo sucio de su corazón. Su vida había sido transformada por Dios. Pero dice, y he lavado mis manos en inocencia. ¿Qué quiere decir? Que todas las obras de sus manos eran justas, que no le debía nada a nadie, que podía ver a la cara a todos, que no había defraudado. Verso 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Así le vino la tentación. Podemos aprender, hermanos, que la tentación nos viene cuando ponemos nuestros ojos en los impíos y vemos que nada les pasa. Nosotros podemos caer en esa tentación de decir, en vano he lavado mis manos en inocencia. En vano sirvo a Dios. En vano me he apartado del pecado. Y es un peligro. Pero el salmista, hagan de cuenta aquí que nos está abriendo su corazón lo que él pensaba. ¿Qué fue lo que lo mantuvo en la tentación? Conocer a su Dios. Conocer a ese Dios. Porque dijo, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Eso fue lo que lo mantuvo a él, que Dios es bueno, Dios es soberano y Dios sabe absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas.
Ese es el punto número 1, cómo le vino la tentación de la codicia al poner sus ojos en los impíos. Punto número 2, cómo salir de la tentación. Versículo 15. Después de estar desilusionado y decir, bueno, en vano he guardado mi corazón y me he portado bien, si de todos modos me va mal. Él dice en el verso 15, si dijera yo, hablaré como ellos, o sea, voy a hacerme igual que ellos. Dice, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Acuérdense, él era un líder. Y él dice, pues, si dijera yo, o si yo pensara, bueno, voy a hablar igual que ellos, voy a hacer igual que ellos, voy a hacer lo que ellos mismos hacen. No. Él dijo, sería un engaño para los hermanos que me conocen. Sería un mal ejemplo para los hermanos, para mis demás hermanos, para los cristianos. Y sería un engaño para ellos. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue difícil para él pensar en esto. Fue difícil para él la tentación. La tentación de la codicia nunca es fácil. Pero reaccionó a tiempo y se rehusó a hablar como aquellos del pueblo que habían sido seducidos por esta mentira. Observen en el verso 10. Él mismo dijo, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿quiénes dicen? Los del pueblo. Hay quien ellos sí lo expresaron con sus labios. Dicen, ¿cómo sabe Dios si hay conocimiento en el Altísimo? O sea, los del mismo pueblo, había gente del pueblo de Dios que ya había caído y él lo había pensado, pero no había expresado con sus labios. Por eso él guardó su boca y dijo, si yo hablare como ellos, pero él no habló como ellos, sino que Dios le permitió reaccionar a tiempo y no ser seducido por la mentira. Porque lo meditó, porque pensó antes de hablar. Casi siempre cuando meditamos antes de hablar podemos reaccionar y pensar. ¿No se han fijado que a veces cuando nos enojamos decimos una palabra y después nos arrepentimos, ¿no? ¿Sabes qué? Perdóname, mira que no supe, no, ya la dijiste, ya no puede, o sea, ya no, muchas veces es difícil reparar el daño. Pero este hombre, ¿cómo venció la tentación? Uno, lo pensó, la tentación vino a él, a su corazón, pero guardó sus labios, no habló. Y meditó, en que fue duro trabajo para él. Pero, versículo 17, esto me encanta, dijo, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Qué es el santuario de Dios? El lugar de adoración. El lugar donde entró en comunión con Dios, el lugar donde conocía a su Dios, el lugar donde él oraba con Dios. Comprendió el fin de ellos. O sea, puse mis ojos en ellos, pero cuando por poco resbalan mis pies, pero cuando entré en el santuario de Dios, entonces entendí el fin de ellos. Los impíos, cuando quitamos nuestra vista de Dios y ponemos nuestros ojos en el impío que logra lo que tiene, parece que nosotros queremos alcanzar y tener lo que él tiene. Pero los impíos, a la luz de la palabra de Dios y a la luz de nuestra comunión con Dios, de su misericordia sobre nuestras vidas, no son dignos de envidia, son dignos de lástima al considerar su fin. Como lo puso alguien en esta frase, todo va bien si termina bien. Pero lo que termina mal nunca ha sido un verdadero bien. Lo voy a repetir, que parece un trabalenguas, pero no. Si todo va bien si al fin va a terminar bien. Pero lo que termina mal, en realidad nunca ha sido un verdadero bien. Él comprendió el fin de ellos y dice en el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Es una resbaladilla. El que tiene abundancia y se jacta y
y se mofa y tiene todo y camina lejos de Dios, lo que no se da cuenta es que en realidad está él en un tobogán, que de repente dice, los has puesto en deslizaderos, en un tobogán, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ese es el fin del malvado. En realidad no hay mucho que envidiarle. En realidad no hay que envidiarle, sino hay que orar por él y pedirle a Dios que tenga misericordia. Y a nosotros no desviar nuestra mirada y poner nuestros ojos en lo material. Es como este salmista salió de la tentación. ¿Cómo salió de la tentación? Guardando su boca, meditando en las cosas y pensando, pero estando en comunión con Dios. Entrando en el santuario de Dios, comprendió el fin de ellos. Gloria a Dios que nos hace comprender el fin de ellos, que nos hace entender cuál es el fin de todas las cosas, que tenemos la revelación de Dios, que tenemos la esperanza de una vida eterna, que no nos guiamos por vista, sino por fe. Ese es el punto número 2. ¿Cómo salir de la tentación? En comunión con Dios. Aquí hay un peligro, hermanos, que si no estamos en comunión con Dios en oración, que si no tenemos esa relación con Dios, podemos estar cayendo en la tentación de la codicia. Podemos estar cayendo, alcanzando las cosas, queriendo alcanzar las cosas de este mundo. Cuando ya lo dijo Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y todo es un correr tras el viento, dijo él en Eclesiastés. El hombre que quiere hacerse rico, el hombre que quiere alcanzar cosas en este mundo, corre tras ellas y al final se da cuenta que no las pudo lograr, y cuando las logra se da cuenta que no satisfacen esas cosas. Un correr tras el viento. Imagínate que sales y que estamos en el otoño y que me ves caminando y corriendo atrás sin sentido. Porque ¿cómo corre el viento? Pues ratos en un minuto está hacia un lado, en otro minuto corre hacia el otro lado y ves a alguien corriendo para acá y para allá y luego me preguntas, oiga, ¿por qué está corriendo para acá? Es que ando corriendo tras el viento. Bueno, pero ¿cuál es el propósito? Si no te lleva a ningún lado el viento. Así es aquel el que quiere alcanzar las cosas de este mundo sin un propósito. No te lleva a ningún lado y solamente te vas a desgastar y te vas a desgastar. Es algo con lo que tenemos que batallar todos los días. ¿Cómo salir de la tentación? Y una vez que este salmista salió de la tentación, él le sacó provecho. Dice Romanos 8:28, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún la tentación, cuando la vencemos, hay un propósito y Dios nos enseña y aprendemos y crecemos en fe. Este salmista sacó provecho de la tentación. Versículos 21 al 28. Dice, cuando comprendió el fin de ellos, cuando vio que Dios los ha puesto en asolamientos, cuando ve que de repente son asolados y su fin llega, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Quiere decir que le llegó un dolor. ¿Por qué le llegó el dolor? Por haber puesto sus ojos en los impíos, por haber envidiado las cosas de este mundo, por haber envidiado las cosas que este mundo ofrece, que es la vanagloria de los ojos, la vanagloria de la vista, dijo el apóstol Juan. Se llenó de amargura su alma. Quiere decir que le dolió en su corazón, en su pecho. ¿Has estado en una situación así donde ofendes a alguien o donde sufres una pena y sientes que hasta tu pecho te duele? A él le dolía su corazón y tenía amargura en su alma y sentía punzadas. Quiere decir que era algo que le dolía profundamente. Una punzada es algo interno, es algo profundo. Y luego describe cómo era él. Tan torpe era yo que no entendía. O sea,
¿Cómo fue posible que no pude ver la realidad del fin de estos impíos y pude codiciar lo que ellos tenían y caí y estaba cerca de resbalar mis pies por la tentación de estos impíos y la codicia me estaba agarrando, envolviendo? Tan torpe era yo que no entendía. Y pone un ejemplo. Era yo como una bestia delante de ti. ¿Cómo son las bestias? Digamos, un animal, una bestia del campo. ¿Qué es lo que alcanza a ver la bestia? No alcanza a ver más allá de lo que está enfrente a sus ojos en algunos metros. Algunos animales se guían por instinto, por su olfato, por su carrera y alcanzan a sus presas, pero en realidad las bestias del campo nomás alcanzan a ver nada más hasta donde sus ojos les da unos pocos metros alrededor de él. Y el salmista se compara con esta bestia, así era delante de ti. ¿Por qué? Porque mi vista estuvo muy corta, porque mis ojos nomás los tenía clavados en la tierra. Y es lo que le pasó, su vista era corta y la tenía clavada en la tierra, nomás en las cosas de este mundo, y no volteó sus ojos al cielo donde Dios está sentado, donde está su esperanza. Dijo el apóstol Pablo, caminamos no por vista, sino por fe. Poned las cosas, vuestra vista en las cosas celestiales y no en la de la tierra, dijo el apóstol. Era como una bestia delante de él. Esto le ayudó a él a reconocerse, a sincerarse delante de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos asincerado delante de Dios? ¿Cuántas veces vamos en oración con Dios y le decimos a Dios, Señor, te he fallado? Señor, tú conoces cómo es mi corazón. Señor, tú conoces mi debilidad. Tú conoces a qué estoy inclinado. Tú conoces mi codicia. Tú conoces mi avaricia. Tú conoces mi corazón. Es lo que el salmista está diciendo. Y se humilla delante de ese Dios eterno, de ese Dios que es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. Limpios de corazón no es aquel que nunca peca, es aquel que tiene un corazón que se humilla y reconoce su pecado y es limpiado por la gracia de Dios. Y el salmista aquí está poniéndose como una bestia delante de Dios y dice, Señor, yo te ofendí, yo te fallé, era como una bestia delante de ti. Versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. O sea, a pesar de mi debilidad, a pesar de mi tentación, tú siempre me tuviste de la mano derecha. Yo siempre estuve contigo. Tú nunca me has dejado, es lo que está diciendo. ¿No es increíble, hermanos, que la gracia de Dios es tan infinita que aun cuando nosotros tenemos dificultades, problemas, enfrentamos la tentación de la codicia y muchas otras tentaciones que enfrentamos en este mundo, pero aún así Dios está con nosotros y nos lleva de su mano y no nos deja caer? Ciertamente bueno es Dios, hermanos. Con todo, a pesar de todo, dice el salmista en el 23, yo siempre estuve contigo, nunca me separé de ti, tú nunca me dejaste, al contrario, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. ¿Qué aprendió el salmista? Que él era guiado por el consejo de Dios, que el consejo de Dios lo guió para regresar, para arrepentirse, para reconocer su pecado. Fíjense cómo dice, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. No nada más su esperanza está en que Dios le quita la tentación, en que Dios lo hace salir triunfante, sino que dice, tiene su esperanza completa en ese Dios. Dice, después me recibirás en gloria. Si le confía a Dios las tentaciones y las pruebas que tenemos en este mundo, si le confiamos las tentaciones, las pruebas, y en su gracia las vencemos, ¿cuánto más no es Dios es poderoso para completar su obra en nosotros y llevarnos a la gloria donde está Él? Porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo, dijo Pablo a los filipenses. Y Él es lo que está haciendo el Señor a través de la tentación.
¿Le sacó provecho o no le sacó provecho a la tentación de la codicia el salmista? Sí, le sacó provecho, conoció mejor a su Dios, tuvo comunión con Él, tuvo arrepentimiento de corazón, sentía punzadas, se reconoció, se humilló ante su Dios y reconoció la seguridad que le da el estar con Dios, que su seguridad no dependía, que aun cuando él se quería desviar, Dios lo traía de la mano derecha. En esto consiste el amor de Dios, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo unigénito para rescate de todos nuestros pecados. Y después me recibirás en gloria. ¿Qué revelación tuvo el salmista? Que su esperanza no estaba en lo material de este mundo. No estaba en las cosas que podían envidiarle a las personas o al malvado. Su esperanza estaba en vivir eternamente con su Señor y que Él le recibiría en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Qué preciosa conclusión en el versículo 25. Él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? O sea, ¿a quién más tengo? ¿Quién me satisface mis deseos? ¿Quién llena mi corazón? ¿Quién es el que me lleva de su mano derecha? ¿Quién es el que nos ha cuidado, hermanos? Dice la palabra de Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Una pregunta retórica, a nadie, solamente nuestro Dios es el que nos cuida, el que nos lleva adelante, el que nos protege. Y dice, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esto es el contentamiento a lo que los hijos de Dios debemos anhelar y tenemos y debemos llegar a esta conclusión y a esta fe. Que esta sea una declaración de fe en cada uno de nosotros. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Que fuera de Dios no deseemos nada más. Que no deseemos nada más que solamente nuestro Dios. Fuera de ti, nada deseo. ¿Qué podemos desear nosotros que nos satisfaga más que nuestro Dios? Y Dios es tan bueno y tan infinito que Cristo lo dijo en estas palabras, buscad el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando de sustento, de comida, de abrigo. Buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, si buscamos a Dios, si somos fieles a Dios, encontramos en Él nuestra entera satisfacción a nuestra alma. Ese es el punto de la codicia, hermanos, del que codicia, de la codicia que hay en nuestro corazón. Es cuando buscamos nuestra satisfacción en esas cosas y no encontramos nuestra satisfacción en Dios. Ese es el punto a donde el salmista llegó y a su conclusión. Que fuera de Dios nada deseaba en la tierra. Esa es la enseñanza que él obtuvo después de ver la prosperidad de los impíos. Después de reconocerse a Dios, después que vino la tentación, ¿cómo salió él de esa tentación? En comunión con Dios, al reconocer el fin de los impíos. Pero ¿cómo le sacó provecho a la tentación y llegó él a su fe incrementarse, a su fe fortalecerse, a su fe incrementarse? Versículo 26, mi corazón y mi carne desfallecen. O sea, mi corazón, mi carne puede desfallecer, envejecerse, sentir dolor, sentir enfermedad. Pero dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi fortaleza es el Señor. Pablo lo puso en otras palabras. Este cuerpo se va desgastando, pero el interior se va fortaleciendo cada día en Cristo. Versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Finaliza el Salmo haciendo un contraste nuevamente entre el impío, afirmando que Dios va a destruir a todo aquel que se aparta de él. Todo aquel que se aleja de Dios va a perecer.
Y Dios va a destruir a todo aquel que de Él se aparta, a todo aquel que no quiere nada de Él. Lo que tanto deseó en la tierra, Dios se lo va a conceder en la eternidad. El hombre que camina lejos de Dios no quiere saber nada de Dios. Quiere estar alejado de Él. Lo invitas a la iglesia, le predicas de Dios y no quiero escuchar nada, no quiero saber nada. Y Él no desea nada de Dios. Y bueno, lo que tanto deseó en la tierra, en la eternidad se lo va a cumplir. No, va a estar lo más alejado de Dios. Lo más lejos de su presencia. Y Dios los va a destruir. Versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. ¿Cuál es nuestro bien, hermano? ¿Dónde está la fuente de nuestra felicidad? ¿Dónde está la fuente de nuestra bien? Es acercándonos a Dios. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, dijo el salmista, pero los que sirven a Jehová, los que se acercan a Dios no tendrán falta de ningún bien. Por eso, porque el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. He depositado toda mi esperanza en Él para contar todas sus obras. Que Dios nos ayude para tomar ejemplo de este salmista, de cómo él entró en la tentación, cómo venció la tentación y cómo salió de ella y le sacó provecho. Una pregunta para finalizar: si estamos prosperando materialmente y tenemos lo necesario, pero si caminamos sin Dios y nuestra motivación son solamente las cosas de este mundo, nuestra alma está en grave peligro. Puede sucedernos lo que al hombre insensato que Cristo menciona en Lucas 12. Una noche él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque tengo muchos frutos y muchos bienes. Dijo: ya sé, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí riqueza y no es rico para con Dios. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Que Dios nos guarde de la codicia, hermanos, de la avaricia, de esta tentación. ¿Hemos sido tentados por la codicia? ¿Hemos sido desanimados al ver la prosperidad de los impíos? Tenemos que voltear y ver a Dios y hacer la resolución del salmista. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y si hemos caído en la tentación, con todo, tú estuviste conmigo. Yo siempre estuve contigo, dijo el salmista. En Dios hay abundante gracia, abundante salvación, abundante ayuda. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Es un Dios de misericordia, un Dios de amor, que dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Este hombre salió avante y triunfante de la tentación, porque se humilló delante de Dios, porque reconoció su condición y reconoció que su corazón se había llenado de amargura. Reconoció que tuvo envidia de los arrogantes y vino ante su Dios. Que Dios nos ayude a poner en práctica este mandamiento y tenerlo en nuestro corazón. No codiciarás nada de tu prójimo. Que Dios nos ayude a tener contentamiento solamente en Él, solamente en su palabra, solamente en su salvación, y que nuestra resolución sea la misma de este salmista. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Que esa sea nuestra resolución y nuestra oración. Que Dios sea el que nos permita encontrar en Él toda nuestra satisfacción y nuestro regocijo, y pongamos nuestra vista en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Amén. Señor Padre bendito, gracias por tu palabra, gracias por este salmo que nos enseña
que podemos ver cómo batalló un hijo tuyo, Señor, con la tentación en la codicia. Cómo, Señor, él vio la prosperidad de los impíos y por poco resbalaban sus pies, Señor. Ayúdanos a guardar nuestra vista nosotros y nuestro corazón, de no poner nuestra esperanza, Señor, de no ver a los que prosperan lejos de ti, Señor, de no desear lo que ellos tienen, lo que ellos visten, lo que ellos tienen, Señor, de no desearlo con un afán desmedido, Señor, y poner toda nuestra esperanza en eso, Señor. Ayúdanos a poner toda nuestra esperanza en ti, Señor. Perdónanos, Señor, porque de una manera o de otra, Señor, seguimos las cosas de este mundo y nos vemos envueltas en él, Señor. Gracias por tus mandamientos, Señor, que nos pueden señalar en donde te fallamos, Señor. Gracias por tu ley bendita, Señor. Grábala en nuestros corazones para así poder apartarnos y santificarnos más. Gracias por esta serie que nos permitiste estudiar tus mandamientos, los 10 mandamientos, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Y te damos gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que cumplió perfectamente la ley. Y que esa perfección fue puesta en nuestra cuenta por fe, Señor, cuando nos arrepentimos y venimos a ti, Señor. Y tu gracia es la que nos cubre y nos permite y nos capacita, Señor, para poder guardar tu ley, Señor. Te bendecimos y te adoramos, te pedimos por cada familia aquí, Señor. Y te pedimos que nos ayudes, que nos sigas dando tu gracia, Señor, para poner nuestra vista en las cosas celestiales y no en las de la tierra, Señor. En Cristo Jesús así te lo pedimos. Amén y amén.